Es un placer introducir el panel esta noche que estará acompañándonos con nosotros. Primeramente tenemos al hermano Paul Washer de Hard Cry Ministry, perdón. El hermano Paul Washer, no sé ustedes si saben, pero él habla español a veces mejor que yo. El hermano sirvió en Perú, varios años estuvo por allá, como 10 años en Perú. Es un gusto tenerla acá con nosotros. Está también Josías Graman, él es el director académico para Master's Seminary en español. Él lleva ya aquí tiempo, se graduó del seminario y está también sirviendo como pastor aquí en la iglesia pastoreada por Henry Tolopilo, finalmente, pastor de Grace Community Church, el ministerio en español. Que bueno, un hombre que no necesita ser introducido en este círculo. Hermanos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para empezar, muchos de nosotros somos pastores, muchos de nosotros estamos en un contexto hispanohablante, un contexto en el cual llega a suceder que nacen pastores de la noche a la mañana. Una persona se llega a autodominar pastor, se empieza una iglesia sin ningún entrenamiento, sin nadie que los envíe. Y mi pregunta esta noche que muchos hicieron ¿es necesario que un pastor reciba algún tipo de capacitación en el ministerio, ya sea en un instituto o en una iglesia que los envíe? Bueno, yo dije que cada pase que venga para mí se lo doy de cabeza a Paul Washer. Así que comienza tú, Paul. A través de la historia de la iglesia, ha habido algunas personas, predicadores muy grandes, que no estudiaron en ningún sitio. Por ejemplo, Carlos Spurgeon, Martin Lloyd Jones, también, y otros. Pero son hombres muy únicos, sí. Mira, hermanos, primeramente tenemos que darnos cuenta que es una cosa muy peligrosa entrar en el ministerio. Uno debe hacerlo con bastante temor. Solamente tenemos que leer lo que Pablo dice en Gálatas. Uno que predica un evangelio equivocado no está bajo una maldición. También 1 Timoteo capítulo 4. Es peligroso entrar en el ministerio y uno debe hacerlo con bastante temor. Vamos a ver, mira, un médico es una profesión muy importante, ¿no es cierto? Si uno comienza a trabajar como médico sin educación, es peligroso. Pero esa persona solamente puede matar al cuerpo. El pastor que no predica bien puede matar al alma. Entonces, mira, el Señor ha dado maestros a la iglesia. Él lo dice en la Biblia. Y nosotros debemos estudiar con ellos. A veces nosotros somos demasiado pragmáticos. Pensamos, bueno, no puedo dejar la iglesia me necesita. No, Dios no te necesita. Y Dios no me necesita. Pero Dios desea que nosotros seamos obedientes, preparándonos para que seamos buenos maestros. Yo agregaría a eso que uno puede ser llamado por el Señor al ministerio y sin duda es dotado por Dios para servir con dones particulares que son necesarios dentro del pastorado, pero uno puede ser un cuchillo desafilado y de alguna manera cortar, pero lo que le falta es ser afilado, y pienso que dependiendo de la institución a la cual uno asista, porque no puede ir a cualquier seminario. Dependiendo de qué seminario uno va para obtener educación, preparación teológica, doctrinal, eso es importante porque es el medio que el Señor ha colocado en cierto sentido a instituciones donde hombres de Dios pueden ser preparados para ser personas más eficaces en su ministerio dentro de lo que es la exposición bíblica en particular. Una de esas instituciones, obviamente estamos aquí, y esto no creemos que fue simplemente el resultado de la idea de MacArthur que voy a crear un seminario. Dios estableció este seminario con el propósito de preparar hombres, como ustedes
han estado observando por años ya, con el motivo y propósito de servir en la iglesia de una manera más eficaz. Podría decir más al respecto. Yo siento que si no hubiera ido al seminario sería un cuchillo usado por Dios, pero medio desafilado. Claro, sí. Y muchos pueden decir, bueno, el seminario realmente termina dañando tu ministerio porque te llena la cabeza de información y no te ayuda en la manera práctica de pastorear a las personas. Sin embargo, ustedes tres fueron a un seminario en Texas, en California, y luego en Texas. ¿Cómo es que el seminario, su educación en un instituto bíblico, les benefició su ministerio en lugar de dañar? No sé si Josías podrías hablar un poco al respecto. Obviamente nadie vino para escucharme a mí, pero a mí tampoco. Alguien me preguntó qué hacemos. No somos achichincles de Paul Washer. Pero pensando en esa realidad, yo pienso que lo que Dios ha hecho en mi vida acá en Masters es lo mismo que ha hecho en mi vida a través de esos dos hombres. De que he aprendido mucho de ellos, no solamente en su enseñanza, sino también de sus vidas. Y creo que es parte de nuestro ADN acá en el seminario, de que estamos comprometidos a la educación presencial. Que claro que nos importa la educación ahí en el aula, pero también el seminario quiere discipular a los alumnos en la iglesia. Y yo creo que eso es lo que me atrajo a Masters, es lo que Dios hizo en mi vida, de que, como el autor de Hebreos dice en Hebreos 13:7, de que nosotros debemos ver el resultado de la conducta de nuestros líderes y luego intentar imitar su fe. Y creo que eso es lo que yo experimenté cuando llegué a Masters, de que vi la vida de los profesores y dije, yo quiero creer en el tipo de doctrina que produce este tipo de santidad personal. Porque vi hombres que estaban adornando la doctrina de Dios. Y esto ha sido de gran impacto para mi vida y es algo que yo también quiero hacer, ¿no? Sí. No todos los institutos o todos los seminarios son iguales. Es muy importante entender. Hay algunos que simplemente van al instituto más cercano a su casa. Eso no es sabio. Tú puedes ir a un instituto o un seminario sin aprender nada. Sin aprender nada. De verdad, a veces yo hablo con alumnos y hasta profesores de diferentes seminarios y yo les hago preguntas como, ¿cuánto tiempo en tu seminario estudiaste exégesis, hermenéutica, la historia de la iglesia, la teología sistemática? ¿Cuánto tiempo pasaron estudiando la doctrina de Dios o cómo predicar expositivamente? Y muchos que se han graduado ni entienden mis preguntas. No, de verdad. Porque hay muchos seminarios que no son seminarios y muchos institutos que no son, pues son institutos, pero no son institutos bíblicos. Ellos enseñan métodos de evangelismo, métodos de ministerio. Si tú vas a un seminario y ellos constantemente están hablando de métodos, ustedes deben dejar el seminario. Mira, un joven o un hombre que ha sido llamado al ministerio debe ir al seminario por las siguientes razones. 1, para aprender los idiomas. Para aprender los idiomas, griego y hebreo. Para aprender exégesis. Cómo estudiar las escrituras. Para aprender la teología sistemática y la ética sistemática. Para aprender cómo pensar sin contradicción. ¿Ya? Y también para conocer la historia de la iglesia para que no cometamos los mismos errores. ¿Ya? También, a través de la historia de la iglesia, el Señor ha levantado muchos hombres muy grandes, muy únicos, como Spurgeon, como John Flavel, como John Bunyan y otros, Whitfield, Jonathan Edwards. Y hay tanto que podemos aprender de ellos. Entonces, un seminario no puede hacerte hombre de Dios. Un seminario no puede enseñarte todo lo que necesitas saber. Un seminario hace dos cosas, en mi opinión.
Ellos te dan la dirección correcta, la ruta correcta, y ellos te dan las herramientas para que puedas pasar el resto de tu vida aprendiendo con las escrituras. Entonces, mira, es la razón. Personas siempre me preguntan, ¿debo ir al seminario? Bueno, debes ir a un seminario bíblico. Y si dice bíblico, no significa que es bíblico, ¿no? Exégesis, los idiomas, la teología sistemática, ética sistemática, la historia de la iglesia, y hombres que son predicadores y sus prédicas llevan fruto, ¿entienden? Nosotros en diferentes partes del mundo, nosotros hasta apoyamos alumnos que se han graduado de este seminario y las extensiones en diferentes partes del mundo, porque nosotros sabemos que ellos han aprendido las herramientas necesarias para ministrar, y también no solamente las herramientas o el conocimiento, sino también la integridad en el ministerio. A veces personas me preguntan, oye, ¿tú conoces a John MacArthur? Sí. Bueno, ¿cómo es? Es un gran predicador. Yo digo, sí, pero él y los hombres que trabajan con él, integridad. Eso es lo que falta en el ministerio en el día de hoy. Por eso el mundo se burla de nosotros. Hermanos, mira, yo vivo en el bosque y nosotros cortamos leña para calentar la casa, ¿no? Así es. No tenemos calefacción eléctrica ni nada. Si yo trabajo con una hacha que no tiene una filo bien así, entonces vamos a trabajar todo el día. Es como el hermano ha dicho, ¿no? Es necesario invertir 3 años, 4 años, 5 años estudiando en un instituto, pero cuando sales ya vas a estar preparado para dirigir al pueblo de Dios a lo que la Biblia de verdad dice. Sí, muchas gracias. Y muchas veces las personas llegan a pensar que estudiar en el seminario los hace pastores. Con el simple hecho de tener un diploma con su nombre, ya los hace pastores. Sabemos que la Biblia dice que Dios es el que llama pastores, pero ha dado a la iglesia para que defina quiénes son los pastores. ¿Por qué es importante estar entonces involucrado en una iglesia local a la hora de ser preparado para el ministerio? No sé si Henry podrías hablar al respecto. Sí, yo recuerdo hace unos años que enseñaba en una institución, que no voy a decir el nombre ni dónde, ni qué país, donde un estudiante en particular me dijo con la cara así: yo me gradué del seminario y saqué mi título de pastor. Obviamente ni entendía lo que había sacado en el seminario, porque ningún seminario te puede otorgar el título de pastor. El pastor es un llamado y Dios solamente da ese llamado a ciertos hombres. No cualquiera puede ser pastor, no cualquiera puede ser anciano. Hay requisitos obvios que conocemos en la Escritura, pero es muy importante que la persona que va al seminario y se gradúa con todas esas herramientas que acaba de mencionar Paul, sea una persona con una conciencia de que debe participar y estar involucrado en una iglesia local, y aún dentro, en el tiempo que él está cursando sus estudios. Porque la iglesia local se transforma en el laboratorio donde ese individuo puede poner en práctica lo que está recibiendo. En nuestro caso tenemos algo muy excepcional, creo, en nuestra institución y en nuestra iglesia. La iglesia, el seminario está localizado justamente en un lugar donde la iglesia se encuentra, y en el lado hispano, todos somos hispanos aquí, todos los que están estudiando en español son parte de nuestro ministerio y pasan a través de nuestro ministerio. Tristemente, yo les llamo un ministerio in and out, porque vienen, están con nosotros, estudian, se involucran y son parte del ministerio diario de la iglesia, y es un beneficio para nuestra congregación y para ellos también, porque salen
con una idea de cómo es que una iglesia local funciona. Y esa es una educación que el seminario jamás te puede dar. Solamente una iglesia te puede dar. Y por supuesto es un complemento y el laboratorio donde uno lleva a cabo lo que está aprendiendo académicamente. Y gracias a Dios, yo he hablado con un número de nuestros graduados que han ido a sus países de regreso. Y lo más valioso, una de las cosas más valiosas en su ministerio es el hecho de que pasaron años aquí con nuestra iglesia, con nuestro ministerio y fueron parte de nosotros. Y la verdad que han sido una bendición para nosotros y creo que nosotros hemos sido una bendición particular para ellos. Y el ministerio que ellos ahora pueden llevar a cabo, siempre recuerdan, tengo este patrón, tengo este modelo y puedo tratar de implementar algo similar, no tiene que ser idéntico. Claro, sí. Sí, habiendo recibido ese privilegio, yo pienso en el versículo donde Jesucristo dice que el alumno, después de haber sido completamente entrenado, será como su maestro. Y muchos van a seminarios en donde todos los profesores son académicos, que no sirven en ninguna iglesia local. Luego cuando terminan, pues acaban siendo iguales, académicos sin una pasión por la iglesia local. Entonces creo que es sumamente importante si la motivación es ir a un seminario para capacitarnos para ser un pastor, que vayamos a un lugar que enfatiza eso. ¿Tienes tu Biblia en español? Sí. Un ratito. Un ratito, hermanos, ya. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Por los últimos, 30 años, este texto ha sido mal interpretado. Personas que están involucrados en discipulado de nuevos creyentes piensan que este es el versículo, ¿no?, que es la base de su ministerio, que este versículo está hablando de la necesidad de discipular a los nuevos creyentes. No tiene nada que ver con eso. El trabajo del pastor, de los ancianos en la iglesia, es entrenar a otros hombres para que sean ancianos. Mira, el seminario existe para ayudar a la iglesia. Si ustedes tienen un joven en la iglesia, simplemente lo mandan a un seminario así. No están haciendo su trabajo. No, están mal. Los pastores deben invertir en los hombres fieles que tienen el deseo de ser ancianos, de trabajar en el ministerio. Y cuando mandan a sus jóvenes, a un hombre, a un seminario, ustedes son responsables que el seminario sea bíblico y que el hombre va a involucrarse en una iglesia bíblica y ustedes van a estar investigando siempre para estar seguro que este joven está involucrado en el seminario y está involucrado en una iglesia. Es el trabajo de la iglesia y de los pastores de entrenar a otros pastores. Y a veces los seminarios existen porque los pastores no hacen el trabajo que deben hacer. Pero aún los pastores que trabajan duros también pueden apoyarse en un seminario bíblico que tiene la capacidad, tienen hombres que pueden enseñar todas las cosas que he mencionado. Pero pastores, no podemos simplemente pasar la pelota a otra persona. La persona que se levanta en nuestra iglesia para entrar en el ministerio es nuestra responsabilidad, de verdad. Muchas gracias. Parte de la preparación de un hombre para el ministerio es una educación para el exégesis, los idiomas, es estar involucrado en el ministerio, pero también sabemos que bíblicamente hay un componente que es él como persona, en su integridad, en oración, en crecimiento espiritual. ¿Podrías hablarnos un poco de esto, Paul, acerca de la necesidad de la piedad y de la oración a la hora de buscar ser preparado para el ministerio?
Primeramente, sí, hay dos cosas para empezar. Número uno, para entrar en el ministerio, uno tiene que tener el deseo. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Tiene que anhelar estar en el ministerio. Número dos, con el deseo, él tiene que empezar a desarrollar las características que se encuentran en 1 Timoteo capítulo 3. Ahora, muchas personas tienen la idea, bueno, yo no voy a ser anciano, entonces 1 Timoteo capítulo 3 no tiene nada que ver conmigo. Yo soy evangelista, entonces no tengo que tener esas características. Es una tontería, de verdad. Mira, 1 Timoteo 3 no está hablando tanto como un anciano. Está hablando está dándonos una descripción de un cristiano maduro. Y está diciendo que el que desea ser anciano o entrar en el ministerio debe ser un cristiano maduro, y un cristiano maduro es así, tiene estas características en su vida. Entonces, hay un desarrollo del intelecto y del carácter. Y si nosotros estudiamos las escrituras cuidadosamente, entonces vamos a ver que el intelecto y también las características de un cristiano maduro se desarrollan por medio de la palabra de Dios y por medio de la oración. Y por medio de estar en medio de la iglesia, involucrándose, interactuándose con otros hermanos. Entonces, mira, en el día de hoy, en Latinoamérica como aquí en Estados Unidos, hay una énfasis que es excelente, una énfasis sobre el intelecto y el conocimiento, ¿no? La teología y la reforma y las grandes verdades, gloria a Dios. Pero el diablo sabe todo eso. Necesitamos más que el intelecto. Necesitamos desarrollar nuestra relación con Dios por medio de la oración y por medio de obedecer lo que sabemos. Por medio de obedecer. Mira, ustedes saben que los carismáticos nos han hecho mucho daño, pero a veces no sabemos exactamente cómo. Una de las maneras en que los carismáticos nos han hecho daño es que nos han robado, nos han quitado nuestra herencia. ¿Qué estoy diciendo? Ellos hablando tanto del Espíritu Santo de una manera equivocada, entonces nosotros no hablamos del Espíritu Santo, tenemos miedo. Ellos hablando de su oración, que nosotros no oramos o pensamos mucho en la oración. Ellos hablando de la presencia y el poder de Dios en la vida de un ministro de Dios, hablando siempre de esas cosas, pero de una manera equivocada. Entonces nosotros no hablamos de esas cosas. Está mal. Si estudiamos los grandes hombres de la Reforma, los puritanos, los evangélicos tempranos, todos ellos no solamente eran teólogos, pero eran hombres de piedad y hombres devotos, hombres de oración. Jonathan Edwards, un hombre que oraba y oraba. Bethany Jones, la esposa de Martin Lloyd Jones, ella dijo, nadie puede comprender el ministerio de mi esposo como expositor evangelista sin considerar su vida de oración. Carlos Spurgeon, estoy harto de escuchar personas diciendo, bueno, su intelecto, tenía una memoria fotográfica y todo eso. Eso no importa. Cada palabra de sus sermones es como oro. Uno no puede hacer eso simplemente porque es inteligente. Él era hombre de oración. Y cuando estoy diciendo hombre de oración, no estoy hablando de una persona que tiene un tiempo silencioso, 20 minutos cada día. Estoy hablando de una persona que oraba, a veces horas y horas y horas. A.M. Bounds, él oraba casi todos los días de su ministerio, desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana. 4 horas cada día. No estoy diciendo que eso es lo que debemos hacer. Él era un hombre muy especial. Pero en la vida de cada uno de los hombres que el Señor ha usado, se nota la oración. La oración. Todos ellos. Calvino era un hombre de oración.
Whitfield, un hombre de oración. Y de verdad, yo les digo, personas a veces me preguntan, ¿qué haces en la mañana cuando te levantas? Yo hago primero lo que mi carne odia más. La carne odia la oración, ¿no es cierto? Entonces, orar y estudiar la palabra y pasar tiempo con el Señor. Nosotros no somos hombres de negocios. Nosotros no somos hombres clever, astutos. Nosotros somos, de una forma, somos profetas. Vivimos con el Señor. Estamos siempre ante Él. Pasamos tiempo con Él, mucho tiempo con Él. A veces personas, les voy a dar un ejemplo. John Hyde, de India. Los otros misioneros decían que el hombre era flojo, que el hombre siempre estaba en su cuarto, que el hombre nunca participaba con los otros misioneros. Él estaba ahí orando. Y cada vez que él predicaba, personas se convertían. Cuando él salía a la calle para testificar a las personas, él regresaba a la iglesia llevando personas a la iglesia. Él pasaba horas cada día orando en comunión con el Señor. Muchos de los pastores en el día de hoy ni oran 10 minutos, hermano. No es suficiente hacer exégesis 6 horas cada día. Uno tiene que orar, tiene que buscar al Señor. Eso es muy importante. Y mira, si tú eres un pastor y siempre estás predicando a la iglesia que la iglesia debe hacer evangelismo, la iglesia no va a hacer evangelismo a menos que tú hagas evangelismo. Tú puedes hablar todo el día de oración, pero si tú no eres un hombre de oración, ellos no van a orar. Es cierto, la iglesia imita a su pastor. Sí. Muchas gracias, Paul. Muchos de los que estamos aquí somos pastores, o vamos al pastorado, o somos líderes de iglesia, pero nuestro ministerio impacta a otros que están bajo nuestro discipulado en la iglesia. Hablaban de cómo entrenar a la siguiente generación y la responsabilidad que tiene cada pastor de entrenar a los jóvenes de su iglesia para poder ser líderes eficaces en las manos de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene un pastor a la hora de entrenar a los hombres jóvenes de su iglesia para el liderazgo? No sé si podría empezar, Henry. Bueno, yo considero como parte íntegra de mi ministerio, por años lo he considerado así, que a la luz de 2 Timoteo 2:2, el tiempo que yo invierta de mi vida en la vida de otros jóvenes es tan importante como el tiempo que yo dedique a enseñar la palabra desde el púlpito. Entonces, a mí me encanta y tengo la costumbre intencionalmente, aunque a veces no parezca que es intención, detrás de todo eso es la intención de pasar tiempo con jóvenes a quienes yo quiero afectar y ministrar, y de quien pienso que ellos deben aprender cosas que yo conozco y sé que todavía no lo son, pero eso no se logra en una clase donde los siento en una silla y les voy a dar una plática sobre esto. Eso se transmite por medio de una vida, de un tiempo juntos, y así como el Señor entrenó a sus discípulos por 3 años, conviviendo con ellos, horas y horas y horas y horas al día. Pienso que es el deber de cada uno de nosotros pastores invertir nuestra vida en ciertos individuos donde vemos hay potencial en estas vidas, hay potencial en este hombre. Yo no puedo gastar el mismo tiempo con todas las personas de la congregación, pero sí puedo intencionalmente tomar tiempo de inversión en la vida de algunos con quienes tengo contacto continuo, y deseo que ellos en el futuro, cuando estén en el ministerio, ya sea local o estén en el ministerio afuera, hayan aprendido. Yo he aprendido de parte de otros que han ministrado a mí.
en el pasado y pienso que esa es mi responsabilidad pastoral, invertir mi vida en la vida de personas, particularmente jóvenes llamados al ministerio. O por lo menos con un sentido de que yo quiero servir en la iglesia de una manera singular. Así que para mí es un gozo y además lo veo como una responsabilidad bíblica de que yo debo tomar tiempo con estos individuos, ciertas personas, para impactarles en el ministerio futuro. Y creo que con el tiempo el Señor me ha dado beneficio y he observado frutos en la vida de estos hombres que son mis Timoteos y mis Titos y mis Silas y todas esas cosas. Pienso que es una bendición para mí y sin duda es una bendición para ellos y es una bendición para las iglesias locales que ahora ellos también están haciendo lo mismo con docenas de otros jóvenes. Así que esa inversión de tiempo y vida en la vida de otros se multiplica de una manera geométrica cuando lo mismo hacen ellos con otros. Así que es una responsabilidad pastoral. Lo veo como una responsabilidad pastoral y un privilegio que el Señor nos concede. Y entre paréntesis, lo que dijo Paul hace un rato es que es muy peligroso, si uno no fue llamado al ministerio, meterse en el ministerio, porque estás metiéndote en una cosa que el Señor no te llamó a hacer y jamás vas a reproducir el tipo de hombre y el tipo de discípulo que el Señor quiere si tú no eres uno llamado por Él. A mi hijo desde pequeño hablamos del ministerio y el llamado al ministerio y siempre le decía, hijo, ni te metas en el ministerio si el Señor no te ha llamado al ministerio. Y hasta el día de hoy, Esteban, que ustedes lo conocen, muchos, está de acuerdo conmigo, no fue llamado al ministerio. Pero gracias a Dios es un creyente que ama al Señor y sirve en la iglesia dentro de sus capacidades, pero porque el padre es pastor, no quiere decir que el hijo va a ser pastor. Yo vengo de una generación de 4 ahora de pastores, pero eso no implica que mi hijo sería la quinta y no, es cosa del Señor. El Señor hace esa obra y el llamamiento. Bueno. Sí, y creo que muchos aquí de nosotros somos testigos de la inversión que tú das en los hombres que vienen aquí para entrenarse y gracias a Dios el fruto que está dando en las demás iglesias alrededor del mundo, los hombres que estuvieron por acá. Oye, no digo esto para que ponerme como ejemplo, claro. No era la intención. Te agradezco por claro. tu comentario, pero mencionabas acerca del llamado para el ministerio, el cual a veces uno necesita tomarse tiempo, orar, discernir si es que Dios lo está llamando al ministerio. Muchos aquí son pastores, regresan a sus iglesias y tienen jóvenes en la iglesia, los cuales aparentemente Dios los está llamando al ministerio. Aquí mismo puede haber esos hombres. ¿Podrían decirnos un poco cómo podemos nosotros ayudar a aquellos hombres en nuestra iglesia más jóvenes a pensar, a orar, si es que Dios los está llamando al ministerio? No sé si puede empezar, Paul. Bueno, podemos ayudar, pero principalmente es algo entre el joven y el Señor. El Señor tiene que llamar. Y nosotros simplemente por medio de tener un ministerio bíblico, enseñando todas las verdades de las Escrituras, los jóvenes van a crecer en el conocimiento y van a poder empezar poco a poco a discernir si de verdad son llamados. Si un joven viene a mí y dice que el Señor le ha llamado, yo le voy a decir, gloria a Dios, ahora vas a pasar tiempo conmigo. Y lo que puedo ver después de 30 años, los jóvenes que hacen las cosas pequeñas, que son obedientes y fieles en las cosas pequeñas, que hacen las tareas simples y pequeñas, ellos son los que al final demuestren que de verdad son llamados. Si eres un predicador que predica con bastante pasión, muchos jóvenes van a pensar que quieren entrar en el ministerio, pero los que son fieles en lo pequeño son los que de verdad van a durar. ¿Alguien más quiere responder?
Sí, estaba pensando de que el hecho de que el pastor realmente invierte su vida en esos jóvenes es lo que también ayuda, protege a la iglesia de los que mencionaste, de los jóvenes que dicen, yo soy pastor. Porque parte de lo que leemos en 1 Timoteo 3 y Tito 1 es de que no es solamente yo que decido, yo soy calificado bíblicamente, sino que Pablo llamaba a Timoteo y a Tito a observar en ellos si realmente eran calificados bíblicamente hablando. Entonces, si el pastor no está ahí involucrando su vida, invirtiendo su vida en ellos y realmente observando su conducta, su vida, habrá aún más personas que piensan que son llamados cuando no lo son. Una cosa, pienso que el Señor llama, pone ese anhelo en el corazón y es algo que uno no puede dejar a un lado, no puede hacer a un lado una obvia, un obvio deseo dado por el Señor para servir en la iglesia local. Uno no puede escaparse de eso, eso es obvio. Lo vemos en la Escritura, 1 Timoteo 3, versículo 1 que tú mencionaste. Pero hay personas que piensan que son llamados, pero no dan ningún fruto a través del tiempo ni los años de que son llamados. Pienso en uno en particular. Años me ha dicho que fue llamado a ser pastor. Y cada vez que le pregunto, ¿y en cuántas iglesias has servido? En ninguna. O sea, pero años me está diciendo que es llamado al pastorado, pero estoy hablando de unos 30, 40 años. Esa persona nunca tuvo una iglesia, nunca fue llamado a un ministerio. Y yo creo esto, que si el Señor te da el anhelo de servir y te ha llamado al ministerio, el Señor también te va a dar oportunidades de servicio y las va a hacer obvias. O sea, no simplemente el llamado, y estoy esperando que el Señor me dé una iglesia, porque obviamente este hombre está, ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Es ilusional. Está ilusionando. Sí, tiene un problemita. Sí. Sí. Bueno. Lo cual concuerda con lo que decía Paul acerca de buscar en oración y buscar si es que Dios está llamando al ministerio. No. Pero hay otra cosa, de verdad, 1 Timoteo 3, 1 a 7, nos da todo lo que necesitamos. 1, el joven tiene el deseo. Vamos a verlo en su vida. Después ya tiene que empezar a desarrollar estas características. Si comienza a desarrollar estas características por medio de someterse a la instrucción de su pastor y otros líderes, va a ser un anciano, va a ser un ministro. Es muy fácil. El deseo y las características de un cristiano maduro. Y él va a continuar. Y mayormente lo que he visto, un hombre llamado, uno tiene que frenarlo, no motivarlo, ¿no? Yo siempre estoy buscando a esos jóvenes, ¿no? medio locos, ¿no? Tienes que frenarlos un poco, los profetas. Pues bueno, muchísimas gracias, hermanos. En este entrenamiento de llegar a invertir tiempo y esfuerzo en la preparación de otros, alguien que lo conoce muy bien eres tú, Josías. Tú has servido en 2 institutos ya. ¿Qué buscas hacer en estos institutos a la hora de invertir tu vida en la preparación de ellos? Pienso en la Gran Comisión, Mateo 28, 20, de que el mandato ahí de hacer discípulos es de enseñarles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Entonces creo que es el punto, de enseñar todo, pero no solamente enseñarlo, sino enseñarles a obedecer, enseñarles a guardarlo. Entonces es una cosa fácil predicar Efesios 5, es otra cosa, como han mencionado, invitarle a mi casa y luego puedes ver cómo amo a mi esposa Cristal y si lo estoy viviendo o no. Y de esa manera estoy explicándote cómo guardar todas las cosas y mostrándote cómo hacerlo. Pero es cuestión de... Y yo creo que todos tenemos el anhelo de hacerlo con más, pero no se puede con todo el mundo. Pero con ciertos individuos tratar de invertir nuestras vidas en ellos. Yo creo que hay otra cosa muy importante. Muchas veces nosotros siempre, como pastores, pensamos en ministerios
en organizar algo y no pensamos suficientemente simplemente en personas. Por ejemplo, ¿no? Un pastor quiere empezar un ministerio de entrenar a líderes. Está pensando en números, ¿no? 10, 20 personas, un instituto. Pero un joven viene al pastor diciendo, yo quiero ser entrenado como ministro y no tenemos tiempo para ayudarle. Tenemos que pensar en personas. Yo soy miembro, no soy anciano, soy miembro ahora de una iglesia que tiene como 5 años. Tiene 2 ancianos ahora y uno de los ancianos, el anciano principal, tiene como 37 años. Pero le admiro tanto. Cuando llegó a la iglesia, cuando la iglesia empezó, después de como 6 meses, él estaba orando y buscando a jóvenes para entrenar. Él tenía un rebaño muy pequeño de 20 personas, pero todavía estaba entrenando. Después de 5 años, varios jóvenes que él ha entrenado están funcionando en la iglesia, están preparándose para ir al seminario. Lo que respeto de mi pastor es que él es fiel en lo pequeño, en lo pequeño. Si un hombre viene a él, este hombre para él es como él recibir a esa persona como si fuera Jesucristo, cuidándose, llamándole, visitándole, haciendo el trabajo de un pastor. No, yo creo que se encuentra en español, pero Richard Baxter, Reformed Pastor, está preocupado por personas, no por tener un ministerio grande, por el rebaño de Dios. Es muy importante. Hermano, muchas gracias. Josías, para concluir, aquí estamos en Grace. Gracias a Dios nos da la oportunidad de tener 2 institutos para preparar a hombres hispanohablantes. ¿Por qué no nos platicas un poco de ellos antes de terminar nuestro tiempo? Bueno, primero agradecer a mis hermanos, Paul y Henry, por su tiempo de mucha edificación. Y creo que me uno con todos mis hermanos a decir que damos gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado a través de sus ministerios. Así que gracias a Dios. Obvio, por el tiempo no es el momento para explicarles todos los detalles de cada programa. Al final les voy a presentar el equipo acá en Masters para que ustedes los busquen, hagan sus preguntas si están interesados, pero sí hablarles un poco de nuestra visión, porque creo que va acorde a lo que hemos hablado. Hoy en día lo que creo que estamos observando en Latinoamérica es de que cada seminario como que busca hacer una educación más corta y más cómoda. Y ves allí en toda la publicidad es que una maestría totalmente en línea y 30 unidades y de un lado, como que quiero decir, gloria a Dios que están haciendo algo. O sea, recibir algo de entrenamiento es mejor que no hacer nada. Pero yo creo que acá en el Master Seminary estamos comprometidos en un sentido, a hacer lo opuesto. No queremos hacer menos, queremos hacer más. Estamos comprometidos a una educación presencial, porque queremos invertir en el aula, sí, pero también en las vidas de los alumnos, enchufarles en el ministerio. Pensaba cuando hablabas de los que quieren entrar al ministerio, de que muchos entran y se quejan de que para la aplicación tienen que llenar la recomendación del pastor. Y luego cuando no reciben y no los dejamos entrar, ¡uy! Un escándalo. Pero o sea, si no vienes con la... No es lo que hacemos. Estamos para servir a la iglesia local, no para reemplazarla. Entonces estamos comprometidos a la educación presencial y creo que acá en Grace estamos en una posición única para hacerlo. Parte porque tenemos un campus acá en Los Ángeles, pero parte porque tenemos diferentes centros alrededor del mundo hispano. Entonces quería tomar 2 segundos nada más para presentar a los líderes de cada instituto, por si usted vive en uno de esos países. Pensando geográficamente, empezamos con los mexicanos, Luis Contreras, Antonio Ortega, José Carlos, Filiberto. Tenemos un equipo del Seminario Bíblico Palabra de Gracia. Si
Se pueden poner de pie rápidamente los que están en liderazgo. Ellos están en la Ciudad de México capacitando a pastores allí. Luego bajando un poco tenemos a Meda, ahí en Honduras. Tenemos Carlos Montoya, su equipo ahí en Honduras. Levántate por favor, Carlos. Gracias. Sí, Rob, sí, todos los hermanos. Gracias. También tenemos un centro en España. David Robles, Rubén Videra, Ever, ¿dónde está? Ahí. Sí. Levántate. Gustavo. Sí, gracias a Dios. Y tenemos 2 otros centros que están ya dando cursos. Alejandro Pelufo, que está en Argentina, y Fernando Jaimes, que va hacia Colombia. Entonces, es un lugar, son lugares únicos para recibir este tipo de capacitación, entrenamiento, donde uno puede estar ahí en las iglesias y vivir ahí con ellos. Y además, si uno está en un país en donde no existe un centro, tenemos el Instituto de Expositores acá, que ofrecemos un programa híbrido con algunos cursos en línea, algunos cursos de módulos intensivos. Pero mi convicción es que lo mejor, lo máximo, es que uno pudiera venir acá a Master's Seminary y estudiar toda la maestría. ¿Es fácil? No. 98 unidades de exégesis griego, hebreo. Animamos a la gente a aprender inglés. Enseñamos inglés, requerimos un nivel mínimo porque para tener acceso a todas las herramientas que no existen en español. Entonces, es un esfuerzo grande, pero les animamos a esforzarse, a hacerlo. Vale la pena. Yo doy gracias a Dios por la capacitación que yo recibí acá. Entonces quisiera terminar nada más presentando el equipo acá de Masters, por si usted tiene preguntas o manda un correo para conectar una cara con la persona que contesta. Primero tenemos a Daniel Corral, que él es el administrador del programa. ¿Dónde estás, Dani? Ahí. También tenemos a José Alcíbar, que está a cargo de asuntos administrativos. Tenemos a Alberto Solano, que está a cargo de admisiones. Y yo tengo el privilegio de servir al lado de académico, coordinando clases y todo. Pero gracias, hermanos. Es una bendición tenerlos acá, a nombre de todos acá del seminario. No, muchas gracias a ustedes. Yo creo que a nombre de todos nosotros aquí les damos muchas gracias por tomarse el tiempo.